Hoy en la agenda pública, la agenda de esta semana sigue dominada por las movilizaciones de la disidencia magisterial contra la reforma educativa. Desde ayer, una comisión de maestros de la coordinadora se reunió con la Junta de Coordinación Política del Senado. Acordaron una mesa de discusión sobre la reforma educativa, pero desde los medios varios columnistas repudiaron la actitud permisiva del gobierno capitalino. Los profesores anunciaron una megamarcha para mañana miércoles y el próximo domingo 1 de septiembre, toda la CENTE dijo que realizará una marcha masiva contra el primer informe del presidente Enrique Peña Nieto. Y en este martes de la Agenda Pública en los Libros nos acompaña el doctor Marco Antonio Fernández, director de investigación de México Evalúa y autor del ensayo Los retos de la educación en México en el libro La perspectiva mexicana del siglo XXI. De esto y otras cosas hablaremos hoy en la Agenda Pública y los Libros, el programa para discutir las publicaciones y los procesos de comunicación. Yo soy José Carreño Carlón y para discutir los temas de la agenda de este día nos acompaña el doctor Marco Antonio Fernández, director de investigación de México Evalúa. Es autor del ensayo Los retos de la educación en México en el libro La perspectiva mexicana del siglo XXI. Bienvenido, Marco Antonio. Excelente libro coordinado por José Ramón Cosillo y Enrique Florescano. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Y nos acompaña también Alonso Aguilar, nuestro asistente de información. Muy buenas noches, Alonso. Buenas noches, maestro Marco Antonio, y los que nos acompañan, buenas noches. Y les decía que la agenda de esta semana pues sigue dominada por las movilizaciones de la disidencia magisterial contra la reforma educativa. La CENTE pues no descarta volver a acercar las cámaras, ya ayer volvió a bloquear reforma, hoy estuvo en otros lugares, en 2 televisoras, en las calles, al mismo tiempo que anuncia pues una concentración de más de 30,000 docentes de varios estados del país. Danos un recuento de esta segunda semana de movilizaciones sindicales de este segmento del magisterio, Alonso. Sí, vamos a empezar con la portada de El Excelsior, que es la del jueves, de la del Congreso en fuga, que me gustó mucho el titular, porque puede incluso hacer alusión a que, Apoyitos en fuga. Apoyitos en fuga, y de que también cercaron el Congreso de la Unión y tuvieron que irse a un centro en el poniente de la ciudad, un centro de convenciones en el poniente de la ciudad. A ver, ese punto, doblan a diputados. Doblan a diputados, que es la de Reforma, y bueno, ahorita vamos a ver más portadas de Reforma, que es que desde el viernes, el sábado y el domingo, como por decir esta de Ferren, que sí Reforma se fue más por la agenda ciudadana que por la agenda política. Por eso tenemos Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, algo que le interesaba mucho a la gente. También tenemos esta de Excelsior, ahora corren los senadores. Digamos que sí se fueron mucho más por cómo fue el movimiento dentro de la Ciudad de México y no tanto en los mensajes políticos. Fue hasta el domingo con esta portada en Milenio que se colocó un mensaje del gobierno federal por parte de Osorio Chong, del secretario de Gobernación, y ahora sí que por lo menos tratar de manejar un poco la agenda de los medios o cómo se veían portadas, ¿no? A ver, en este punto, Marco, a mí me interesa un punto realmente crítico, ¿no? Es decir, la obstrucción del trabajo de uno de los poderes constitucionales. Sí. Es decir, lo primero que hacen los gobiernos de facto, los poderes fácticos cuando cuando asaltan al poder, es cerrar los parlamentos, es cerrar los congresos. Es decir, quizás de todo lo demás habíamos visto bastante, pero no que despojaran de su sede a los poderes constituidos, Marco. Bueno, sí, no lo habíamos visto en la Ciudad de México. Exacto. Pero ya lo habíamos visto en otros estados. Habría que recordar que en Guerrero, por ejemplo, hace algunos meses, precisamente cuando comenzaba a calentarse el tema de la reforma educativa, los maestros del CETEC, que es la parte de la coordinadora de trabajadores del estado de Guerrero, sitió también el Congreso local y estuvo presionando a los congresistas a aprobar una reforma en el Estado que fuera acorde a lo que ellos establecían, es decir, que en el marco de las discusiones viene para tratar de ver cómo se iba a reformar la parte de evaluación, que ellos estuvieran su propia evaluación en Guerrero. En ese momento lo habían logrado. A ver, pero es un recurso, digamos, de los poderes absolutistas
eso de obstruir los congresos, ¿no? Para eso se inventó el fuero, para evitar precisamente esto. Pero fíjense ustedes en los incentivos que han tenido hasta hoy estos grupos. Es en las calles y no en el aula donde el magisterio consigue, por ejemplo, un mayor presupuesto educativo. Al menos esto descubrió en su tesis doctoral nuestro invitado de hoy, Marco Antonio Fernández. Cuéntanos, Marco. Sí, bueno, pues yo estuve tratando de hacer un estudio, se hizo un estudio sobre cuáles son los determinantes políticos, cuál es la lógica política detrás del gasto en educación. Y cómo los grupos organizados, en especial el magisterio, tenía su capacidad de influencia a través de las marchas, las huelgas, los plantones, demás acciones disruptivas para influir las decisiones de los legisladores para poder otorgar mayores recursos al sector educativo. Y demuestro a través de una serie de análisis estadísticos en una base de datos que compilé, es una base original, de todas las marchas que han existido entre 1992 y 2008. De ellas documenté que había 9.100 marchas en ese periodo que venían del sector educativo, de las cuales 4.500 fueron desarrolladas por los maestros del CENTE. Estas marchas demuestran a la hora de analizar la distribución tanto, por un lado, del presupuesto federal a través de las transferencias que manda la Federación a los estados para financiar educación, y después en un análisis del gasto educativo financiado por los propios estados, que las marchas sirven. Por eso le puse a mi tesis doctoral de las calles a las aulas, la lógica política o la economía política del gasto en educación, porque cada marcha ha representado en promedio en fondos federales 17 pesos adicionales por alumno, a partir de estas acciones disruptivas. Por lo tanto, demuestro que es un gran negocio, los incentivos son perversos, porque son, como tú lo mencionaste hace un momento, en las calles y no en el aula, donde se logra mayor presupuesto educativo. Donde también se pueden lograr también muchísimos movimientos políticos o muchísimos movimientos que pueden lograr que se ponga pausa en caracteres legislativos, ¿no? Digamos, los mismos bloqueos pusieron una pausa a que se discutiera en el Congreso las evaluaciones a los maestros. Sí. Entonces, sí, al final de cuentas, lo que dices en tu tesis, pues sí se pone bien en la práctica, lo que hemos visto por lo menos en estas semanas. No solo en los presupuestos, ¿no? Sino también en el condicionamiento del trabajo legislativo. En el condicionamiento del trabajo legislativo, en lograr, y lo han hecho en varios estados históricamente, alguna vez sucedió en Baja California, en Chihuahua, en Oaxaca recientemente, han logrado tumbar a secretarios de educación de los estados a través de la presión en las calles. Entonces, es muy efectiva esta herramienta que estamos observando en estos momentos en la Ciudad de México para influir la política pública en el sector educativo. ¿Les reditúa hasta ahora? Pues les ha redituado, están usando el mismo recurso. La pregunta es si les va a seguir redituando, ya porque están como jugando el todo por el todo en estos días en la Ciudad de México, ¿no? Es decir, tratando de revertir una reforma educativa que pues el Ejecutivo y el Pacto por México y todos los partidos principales apoyaron. Es un juego arriesgado el que están haciendo ahora, sin duda. Sin duda alguna. Es decir, no es sorprendente por qué están en las calles. Consideran que no han sido tomados en cuenta en la implementación de esta reforma. Como han sido siempre tomados en cuenta cuando presionan, cuando toman calles y plazas y ciudades. Yo creo que el liderazgo de la CENTE entiende que si se aprueban estas reformas, el control tradicional que han tenido sobre el sistema educativo se va a ver reducido de forma sustantiva. Exacto. Y en ese sentido, los privilegios, el control, la distribución de las plazas, el control de la asignatura de a dónde se va un profesor, etcétera, pues va a disminuirse de forma importante para sus intereses. Por lo regular nos centramos mucho en la percepción o en la opinión pública de la Ciudad de México, donde, bueno, a partir de estas marchas podemos ver a través de redes sociales, a través de las conversaciones públicas, que estas marchas pues sí generan una imagen negativa hacia el magisterio. Pero por decir, a nivel estatal, ¿qué tan bien o qué tan mal está visto la coordinadora o el sindicato y con estas marchas, y qué tanto afectan también a los procesos de educación en los estados? Sin duda alguna, el magisterio, o sea, la parte más radical del magisterio es la coordinadora. Eso no significa
que el magisterio, a través de sus otras secciones sindicales, no tenga influencia sobre el sistema educativo. Lo ha tenido a través de la captura de posiciones clave en el sistema, es decir, generalmente luchan para tener el control de quiénes son los coordinadores de carrera magisterial. Carrera magisterial es el programa de mayor presupuesto dentro del sistema de educación básica para dar mayores recursos a los salarios de los maestros. Es muy importante ese programa y los maestros, tanto de la parte institucional del sindicato como de la coordinadora, siempre buscan tener ese control sobre esa posición clave, por ejemplo. Claro, ahora, pero también está pues el discurso de la reforma, el discurso del pacto, el discurso del gobierno, en el sentido de recuperar para el Estado la rectoría de la función educativa, no solo, por lo visto, de quienes la habían capturado desde el sindicato oficial, desde la ex líder del Congreso, del sindicato, sino también quienes la han capturado desde la disidencia de esta coordinadora, ¿no es así? De hecho, o sea, lo que ocurre lamentablemente, y documento en la tesis, es cuando uno empieza a observar las distintas posiciones del sistema educativo, es decir, varios secretarios de educación en los estados o subsecretarios de educación básica o directores generales de las escuelas primarias y de las secundarias pertenecen al CENTE hasta hoy. Exacto. Y también hasta hoy, hay que decirlo con toda claridad, todos los directores de las escuelas primarias y secundarias públicas del país, así como los supervisores, pues son parte de la tropa del sindicato. No han sido seleccionados con base en el mérito. Habrá algunos que sí son de mérito, pero son la minoría, lamentablemente, sino que son, digamos, por decirlo de alguna manera, en una analogía, sargentos y capitanes del sindicato. Y eso ha logrado que en los estados, en los sistemas educativos, los capturen, y eso lamentablemente ha erosionado los incentivos para desarrollar una buena calidad de la educación en el país. Bueno, en la conclusión de la tesis también, otra de las conclusiones de la tesis de Marco es que ningún grupo de presión en el campo educativo tiene el éxito, pues ni estudiantes ni profesores universitarios. Marco, así es. Pero vamos al siguiente punto. Desde ayer esta comisión de maestros de la coordinadora pues se reunió con la Junta de Coordinación Política del Senado. Hoy también tuvieron una reunión en algún hotel de Polanco. Han estado pues acordando discusiones sobre reforma educativa. Pero ¿qué perspectivas puede haber en esta mesa de negociación cuando una gran mayoría de la población encuentra en este acto de pues como condescendencia del Congreso junto con la condescendencia de otros poderes? Es decir, cuando de alguna manera se ha descubierto el truco, está sobre la mesa, de que estas movilizaciones son para conservar poderes de decisión dentro del sistema educativo, ganar más elementos presupuestales. Si está tan a la vista todo, ¿qué van a negociar en esas mesas? ¿Qué perspectivas tienen? Pues la verdad no queda muy claro. Y no queda muy claro porque hace algunas horas, cuando venía hacia Televisa y que era difícil llegar, y no se podía entrar, pues decidí ir a la calle y unirme al plantón de la CENTE y empecé a entrevistarlos para entender mejor su perspectiva y ver qué es lo que realmente estaban pidiendo, dado lo que hemos estado estudiando y viendo en los medios y demás. Pasaste del cubículo a la calle, a la observación participante, entonces. Y te pusiste a gritar contra Televisa y contra el gobierno, ¿no? Fue muy interesante porque yo había estado escuchando algunos señalamientos de algunos colegas tuyos en los medios que decían, hay que ponerse en los zapatos del magisterio y entenderlos. Y yo siempre he pensado, bueno, también hay que ponerse en los zapatos de los niños y los jóvenes que se quedan sin clases y de los padres de familia que observan que sus hijos no están siendo bien educados y que eventualmente no tendrán un buen trabajo por su mala educación. Dicho eso, platiqué con la gente, con algunos de los líderes que estaban afuera de las instalaciones de Televisa. Y es interesante observar esta visión desde mi perspectiva un cuanto ideologizada. Es decir, dicen que sí quieren ser evaluados, pero se oponen a cualquier evaluación externa. Quieren que ellos sean los propios partícipes de la evaluación y los implementadores de la misma. Ellos quieren una cosa que perdón, pero en ningún lado, en ninguna otra chamba se tiene, que es que todo aquel egresado de las escuelas normales se les garantice una plaza en automático en el sistema educativo. Y
la última petición muy enfática que tienen es que todos, no solamente los que están en funciones, sino también los que vendrán en un futuro de los maestros, no sean despedidos una vez que reprueben 3 veces una evaluación a pesar de cursos de actualización y demás. Entonces, cuando yo escuchaba esos puntos de vista, pues hice preguntas incómodas. Por ejemplo, yo observaba que estaban tomando lista afuera de las calles a los maestros. Y les dije, oigan, ustedes dicen que son democráticos y no me queda muy claro qué tan democrático, de qué forma tan democrática vienen los maestros cuando ustedes le están tomando lista y sabemos, por la investigación que hemos hecho, los que nos dedicamos al sistema educativo, a estudiar el sistema educativo, que esta lista sirve para que los maestros que sean bien portados eventualmente puedan acceder a buenos créditos para el magisterio. Bien portados en las manifestaciones. Exacto, bien portados respecto a las peticiones del magisterio. Es a lo que me refiero. Del sindicato. Del sindicato. Pues tienen prebendas de mejores créditos para su vivienda o se les asigna una escuela cercana a donde viven, etcétera, ¿no? Entonces, se molestaron, pero fueron, y lo reconozco, fueron muy respetuosos. Me dijeron, no, es que esas son mitos. Nosotros tomamos lista porque ¿qué tal si nos desaparecen a un maestro, el gobierno represor, y nosotros así lo podemos documentar? Entonces, francamente, me pareció un poco forzado el argumento. Y otro punto que yo les decía, bueno, yo entiendo que en Oaxaca las condiciones en las escuelas, muchas de ellas son difíciles. Pero hemos visto, y eso es lo que documento en la tesis e incluso en un ensayo que está próximo a publicarse en un trabajo coordinado por los colegas de Mexicanos Primero, ahí yo muestro cómo se han aumentado los presupuestos educativos sin que observemos, mejoras en la infraestructura. Y las instalaciones. Exacto, y mejoras en la calidad de la educación. Entonces yo les dije, oigan, los salarios pues también, esto ¿no? es como un barril sin fondo. Y ustedes quieren más y más, y perdón, no nos hagamos, pues eso sirve para financiar autobuses con los cuales ustedes se pueden transportar. Me dijo, no, esa parte, ya Son estás mitos. tú, son mitos, etcétera. Pero bueno, fue un intercambio interesante, Muy interesante. para observar posiciones. Al final yo les dije, bueno, les agradezco que me hayan dado las entrevistas. Con toda franqueza, estoy en desacuerdo de sus puntos de vista. Me parece que un estudiante oaxaqueño sí enfrenta situaciones muy desfavorables respecto al alumno que está en Monterrey o en Guadalajara, pero todo el país tiene que garantizar un mínimo de buena educación para todos. Y eso significa que todos tienen que ser evaluados bajo un mismo estándar, tomando en consideración condiciones socioeconómicas, pero un estándar mínimo de calidad con la cual podamos competir en el mundo. Y eso aparte es una visión que casi no está ni siquiera en los medios. Vemos los columnistas que han colocado estos mensajes en sus columnas, por llamarlo de una manera, y se van más por los permisos o la permisividad que daba el gobierno del Distrito Federal a los bloqueos de la CENTE aquí en México, en la Ciudad de México, ¿no? Entonces sí, estas visiones no están tan permeadas, por lo menos en los medios de comunicación, y sí se van más por la crítica hacia lo que no está haciendo bien el gobierno del Distrito Federal o el gobierno federal. Bueno, ahí lo que tenemos es un buen reportero, aparte de un buen investigador académico, que nos dio una muy buena lección de qué preguntar, ¿no? A partir del conocimiento de cómo funcionan estas movilizaciones. Los invitamos a visitar en internet el portal de noticierostelevisa.com para que descubra las sorpresas que tiene para usted, además de que podrá revisar el debate de los medios sobre los medios de comunicación, toda la discusión que hay en vivo en el programa, para revivirla en el portal. Ahí van a encontrar cosas de las que hace Alonso Aguilar, les pueden interesar. Nosotros nos vamos a un corte para volver con los temas de las pláticas de usted y los suyos. Eso es la agenda pública. Y es martes de la agenda pública en los libros, y aquí tenemos el ensayo en este libro, Los retos de la educación en México, dentro del libro editado por el Fondo de Cultura Económica, La perspectiva mexicana del siglo XXI. Este ensayo fue escrito por el doctor Marco Antonio Fernández, aquí con nosotros. ¿Qué es lo que propones aquí, Marco? Básicamente, en ese capítulo lo que hago es un análisis primero de cuáles han sido los logros en materia de cobertura educativa, tanto en la parte de primaria como de secundaria.
Luego, y señalo cuáles son los retos que persisten en términos de otros indicadores que son más importantes, como el egreso en tiempo y forma de nuestros alumnos en cada grado. Después veo una parte de la calidad educativa, cuáles son las señales que tenemos que se evidencian de la mala calidad educativa. Y luego, yo soy politólogo y me centro en dar una explicación de política del por qué este mal equilibrio que hemos observado hasta ahora en el sistema educativo se ha mantenido y cómo se podría, y doy propuestas de cómo podría cambiarse. Yo tuve la oportunidad de leer el ensayo que escribiste en ese libro y me gustó mucho porque es muy puntual para entender el sistema educativo en México y sus problemas principales, ¿no? Y fue muy interesante ahorita que mencionabas lo de la autoevaluación que buscaba la coordinadora. Cómo se explica en el libro que la prueba enlace y la prueba excale, tienen tanta corrupción en su infraestructura que, bueno, es como un ejemplo para entender que lo que busca la coordinadora pues también podría caer en lo mismo, ¿no? Que las cosas queden como están, ¿no? Sí. Más o menos. Pero hay otro libro que desde el título es muy interesante. El profesor de Stanford, Terry Moe, ha realizado amplios estudios en los sindicatos estadounidenses de profesores y su impacto en las escuelas públicas de ese país. Teachers Unions, es decir, en los sindicatos de maestros y las escuelas públicas en Estados Unidos. Recientemente está coordinando una publicación sobre los sindicatos magisteriales en todo el mundo y pues nuestro invitado, Marco Antonio Fernández, colaboró para el caso de México como representativo de América Latina. Cuéntanos, Marco, ¿qué estás proponiendo para un tema tan actual como este de los profesores de los sindicatos magisteriales? Básicamente trato de ahí hacer un recuento de cómo es posible que ha tenido esta fuerza política el magisterio, su sindicato, que ha permitido que los distintos gobiernos, tanto de los estados como el gobierno federal, hayan cedido el control de posiciones claves en el sistema educativo. Y precisamente a la luz de lo que estamos observando, ¿cuáles son algunas de las políticas públicas que pudieran reducir la influencia del sindicato sobre el aparato administrativo de la educación en el país? Terry Moe, como lo mencionas, es uno de los profesores más agudos de los sindicatos magisteriales en Estados Unidos. Es un gran libro en donde precisamente la tesis principal del libro es la educación en Estados Unidos no es de buena calidad en las primarias y en las secundarias, porque para modificarlo los maestros y sus sindicatos se han resistido, y suena muy familiar la historia, a pruebas de evaluación, a que es imposible prácticamente despedir a un mal maestro en los Estados Unidos, y ahí hace un recuento de la parte política y su influencia en el sistema educativo. Bueno, ¿cómo comparar, porque también abordaste varios sindicatos en América Latina, cómo comparar el caso mexicano, que ya lo tenemos muy presente, por lo menos desde los medios y en nuestras vidas, con, por decir, algún sindicato magisterial en Argentina, en Brasil, en Perú? Pues sin duda en América Latina, a mí me pidieron un estudio precisamente de los diferentes sindicatos magisteriales en la región, y sin duda el caso mexicano es como el gran caso particular del extremo poder que puede tener un sindicato sobre el sistema educativo. Dicho eso, en el caso de Ecuador, por ejemplo, la Unión Nacional de Educadores era un sindicato muy fuerte, al cual el presidente Correa decide enfrentar precisamente las circunstancias son muy similares de lo que estamos observando ahorita en México, con una reforma en donde se establece la evaluación docente. Los maestros tomaron las calles de todo el país, fue un enfrentamiento muy fuerte, y ahí el presidente Correa, hay que decirlo con toda claridad, se fajó los pantalones y al final de cuentas dobló al sindicato, y hoy hay avances importantes en términos de cómo se evalúan a los maestros y se está mejorando la calidad de la educación en Ecuador. muy importantísimo el ejemplo, porque es un gobierno, un presidente de izquierda, ¿no? Exactamente. Que, pues, Claro, recordemos la portada de Reforma, que era doblan a diputados. Aquí buscamos que es doblan el sindicato, ¿no? Aquí dice, Marco, doblaron al sindicato, pero son muchos los trabajos en que has participado, en que ha participado Marco.
muchos investigadores también han entrado a la educación en México, en América Latina. ¿Cuáles serían los más recomendables dentro de estos libros que tenemos aquí, que tú nos trajiste para la discusión, para informar este programa? Sin duda alguna, uno de los grandes o dos de los grandes estudiosos en México del sistema educativo de los sindicatos es el profesor Carlos Ornelas. Esta nueva edición es importantísima, Es ¿no? una nueva edición y también Sale muy oportunamente, además. Sale oportunamente, y el complemento también es un libro en el siglo XXI de recién edición sobre la captura precisamente del sistema educativo en el país. El profesor Alberto Arnau del Colegio de México también tiene trabajos destacados sobre esto. Y en inglés hay varios estudiosos que también han estado tratando de entender qué pasa en el sistema educativo mexicano, en especial en la coordinadora hay un libro que lo tienes enfrente de ti, del profesor Fokker, donde él también trata de entender cuáles son los orígenes de la CENTE, cuál es su capacidad de movilización, cómo en Chiapas tuvieron mucha fuerza y la fuerza se fue yendo a Oaxaca, etcétera. Es un libro muy interesante para aquellos que quieren entender el tema. Y finalmente hay un libro que yo recomendaría ampliamente porque este libro, el de Crucial Needs, tiene un capítulo, una serie de capítulos dedicados al sistema educativo, en donde uno observa que el gran talón de Aquiles de la región es la calidad en educación. Y precisamente los distintos autores que participan en ese volumen tratan de explicar en Brasil, en México, en Argentina, en Bolivia, los problemas políticos asociados al sistema educativo. Muy bien, muy buen reportero y muy buen investigador. Se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Marco Muchas Antonio. gracias. Muchas gracias, Alonso. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta agenda pública en los libros. Buenas noches y buena suerte.